La mayoría vive creyendo que el tiempo es una línea recta, un flujo irreversible donde el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Se levantan, trabajan, sufren y duermen bajo el hechizo de esta ilusión. Pero, ¿y si el tiempo fuera una ilusión fabricada por los sentidos? ¿Y si lo que llamamos realidad no fuera más que la sombra visible de una dimensión más profunda, donde el futuro ya existe, esperando a ser observado, intervenido o moldeado? Esta es la visión radical que plantea Neville Goddard. El futuro no es algo que sucede, es algo que se elige. En una época donde la racionalidad empírica domina el pensamiento moderno y todo lo que no puede medirse es descartado, emerge una figura peculiar, Neville Goddard, orador de voz firme y mirada de visión penetrante. En sus conferencias, rechaza la estructura rígida de una vida dictada por causas externas. Afirma, sin vacilar, que ha visto eventos antes de que ocurrieran, como si su conciencia pudiera viajar más allá del presente, hacia una dimensión donde los acontecimientos existen antes de manifestarse. Él no relata sueños vagos ni premoniciones confusas. Describe con precisión situaciones específicas, conversaciones, reacciones, incluso entornos físicos que luego se desarrollan exactamente como fueron vividos en su mente. Si el evento no existía en este mundo tridimensional cuando lo observó, entonces debía estar ubicado en otra parte, y si ese lugar permite contemplar el futuro antes de que ocurra, entonces su existencia no solo es real, sino que transforma por completo la noción de causalidad. El impacto de este pensamiento es devastador para la mente condicionada. Implica que el futuro no está por escribirse, sino que está ya escrito en un plano más alto, listo para ser escogido. Sin embargo, esta visión no conduce al fatalismo, sino al poder, porque aunque el futuro esté delineado, puede ser alterado, y una vez modificado, se reconfigura desde ese punto en adelante como una nueva secuencia de eventos congruentes con la interferencia introducida. Aquí se revela una paradoja estratégica. El destino del hombre es fijo desde la perspectiva de su estado actual, pero puede ser redirigido desde un nivel más alto de conciencia. Esto destruye la visión pasiva del ser humano como una víctima de las circunstancias y lo restituye como un co-creador de su vida. Y la herramienta principal de esta co-creación no es la acción física, sino la imaginación, esa facultad ignorada, marginada por las ciencias y ridiculizada por las ideologías modernas, pero que para Goddard es la matriz secreta de toda realidad visible. El concepto de sí mismo se vuelve así el eje del universo personal de cada individuo. Este no actúa como actúa por sus condiciones externas, sino porque su imagen interna, su convicción silenciosa sobre quién es, moldea sus decisiones, sus reacciones y sus oportunidades. La imagen interna es el plano, la estructura invisible que se manifiesta como conducta, relaciones, logros y fracasos. Si un hombre cambia su concepto de sí mismo, sus acciones se transforman de inmediato, y dado que sus acciones configuran el tipo de experiencias que tendrá, también su destino se ajusta en consecuencia. De esta lógica se desprende una verdad de inmenso poder. El cambio de identidad precede al cambio de vida. A menudo se desestima el poder de una simple suposición. Pero Neville nos advierte, lo que el hombre asume como verdadero, aunque insignificante, opera como semilla que se proyecta hacia la realidad. En cada momento, cada pensamiento es una elección entre varios futuros posibles, y lo que decide esa elección no es la lógica, ni las circunstancias, ni siquiera el deseo consciente, sino la fe que el individuo deposita en una imagen interna sostenida. Este descubrimiento lo conduce a una división fundamental de la mente humana: la mente carnal, dominada por los sentidos, y la mente espiritual, guiada por la imaginación y el deseo. Para la primera, solo lo tangible es real, todo lo invisible es necedad. Pero la segunda opera desde una perspectiva superior,
que contempla el tiempo como un todo presente. Para esta visión cuatridimensional, el pasado y el futuro existen simultáneamente, como objetos que pueden ser observados, elegidos e incluso alterados. El conflicto entre estas dos mentes no es menor. La mente natural exige pruebas, confirma su realidad a través de lo que ve, oye y toca. Pero eso mismo la vuelve ciega, porque al depender de los sentidos, limita su campo de acción al presente observable y desconoce las fuerzas que, desde el plano invisible, determinan lo que aparecerá. La visión espiritual requiere un entrenamiento opuesto. Debe desprenderse del juicio de los sentidos, del dictado de lo visible, y cultivar la percepción del deseo como si ya estuviera realizado. Esto no es mera visualización. Es un tipo de fe creativa que experimenta el resultado deseado con tal intensidad emocional, que para la conciencia se vuelve tan real como cualquier hecho vivido. A medida que el hombre natural niega esta posibilidad, permanece atrapado en los ciclos repetitivos de su historia personal. No ve que cada fracaso no fue producto del azar, sino de una identidad no cuestionada. Cada yo no puedo, cada no es posible, cada esto no es para mí, son asunciones tan reales como las piedras y más poderosas aún porque determinan lo que el hombre se atreve a intentar. Neville entiende que la imaginación no es un pasatiempo infantil, sino la esencia misma del ser. Imaginamos todo el tiempo, aunque sin dirección, y en esa dispersión dejamos que las circunstancias, los miedos, las memorias dolorosas y las creencias heredadas nos dicten qué imaginar. Así, sin saberlo, reforzamos la misma realidad que deseamos evitar. Lo que él propone es una revolución. Recuperar el control consciente de la imaginación, como un estratega que traza un plan maestro antes de mover sus piezas. No se trata de soñar, sino de diseñar. No se trata de evadir la realidad, sino de penetrarla desde un plano más alto, porque en el mundo visible los hechos parecen producir los estados de ánimo, pero en el mundo real, el mundo espiritual, es el estado interno el que genera los hechos. El éxito, el amor, la salud no son causas, sino efectos. Y la causa primera es siempre una imagen interna sostenida con intensidad emocional y persistencia silenciosa. Esta visión transforma radicalmente la relación del individuo con el tiempo. Lo libera de la esclavitud del aún no y lo instala en el ya es. Cada deseo no es una carencia, sino una premonición de algo ya existente en otro plano, esperando ser traído al presente. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. Así, lo invisible se convierte en más real que lo visible, y el acto más poderoso no es actuar, sino asumir. La realidad visible se convierte entonces en una sombra proyectada por la imaginación sostenida. Este conocimiento, aplicado con disciplina, no convierte al hombre en un soñador, sino en un soberano de su destino. En las avenidas frías de Manhattan, en medio del caos eléctrico de una ciudad que no dormía, un hombre hablaba desde los teatros y salones de reuniones con una voz firme, templada por la certeza de una visión que trascendía los sentidos. Su nombre era Neville Goddard. No vestía como un predicador ni hablaba como un teólogo. Era sobrio, elegante, con la cadencia de un actor shakespeariano y el fervor sereno de un místico que ha tocado el misterio y ha regresado para contarlo. Mientras la ciudad rendía culto al progreso, la razón y el capital, él hablaba de un reino invisible más real que cualquier rascacielos. Nacido en Barbados en 1905, Neville llegó a Estados Unidos siendo joven y durante años buscó fortuna como bailarín y actor. Como muchos inmigrantes, enfrentó el rigor de la supervivencia y la tentación de perderse en el sistema, pero algo en él
no encajaba del todo con la vida superficial. Su inquietud no era por fama o riqueza, sino por entender la estructura secreta del destino. Fue durante una serie de encuentros con un hombre enigmático, conocido solo como Abdullah, un rabino etíope versado en misticismo hebreo y las enseñanzas ocultas, que Neville encontró la pieza que faltaba en su visión del mundo. La conciencia no solo observa la realidad, la crea. Abdullah no enseñaba con libros ni sermones, sino con órdenes tajantes y silencios estratégicos. Cuando Neville deseaba viajar a Barbados, pero no tenía dinero ni medios, Abdullah le dijo con voz imperativa: «Ya estás en Barbados». Neville protestó, racionalizó, explicó sus limitaciones. Abdullah no discutió. Simplemente lo echó del apartamento. Durante días, Neville repitió para sí mismo esa afirmación: «Estoy en Barbados». Dormía en su cuarto de Nueva York como si ya estuviera en su isla natal. Veía a su familia, sentía el clima tropical, comía imaginariamente con ellos y en cuestión de semanas, por una secuencia improbable de hechos, se encontró abordando un barco con pasaje pagado rumbo al Caribe. No fue un milagro. Fue un proceso natural activado por una imaginación controlada y una identidad asumida con convicción. Neville comprendió que la realidad visible es el último eslabón de una cadena invisible iniciada en la conciencia. No se trataba de simple pensamiento positivo ni de deseos vagos. Era un arte interno, riguroso, que exigía disciplina mental y emocional. Abdullah le había enseñado a operar desde la cuarta dimensión, no ver el futuro como un resultado incierto, sino como una serie de líneas ya trazadas que el observador puede recorrer, alterar y activar. Desde ese momento, Neville se convirtió en un misionero de esta visión revolucionaria. No fundó iglesias, ni pidió donaciones. Su púlpito era la palabra hablada en pequeños auditorios, el Town Hall en Manhattan o modestos salones en Los Ángeles. Hablaba noche tras noche, durante décadas, ante grupos que lo escuchaban con escepticismo al principio y luego con asombro creciente. No prometía riquezas rápidas, pero sí la soberanía del alma. Su mensaje era directo: todo lo que experimentas es reflejo de lo que asumes como verdadero en tu conciencia. Muchos llegaban a él desesperados, empobrecidos, perdidos tras fracasos amorosos o profesionales. Neville no ofrecía consuelo ni consagraciones. Les pedía algo más exigente: cambiar la imagen que sostenían de sí mismos. Les enseñaba que el amor no se encuentra, sino que se asume, que la riqueza no se persigue, sino que se encarna primero en la imaginación. Les decía que si podían cerrar los ojos, imaginar una escena que implicara el cumplimiento de su deseo y vivir en esa escena como real, el universo respondería reorganizándose para hacerla visible. Contaba cientos de historias de éxito. Mujeres que, luego de años de soledad, imaginaban una vida de matrimonio y compañía y encontraban pareja en semanas. Hombres endeudados que asumían la identidad de prósperos y eran impulsados a ideas, contactos o eventos que transformaban su situación económica. Personas con enfermedades incurables que, al asumir que estaban sanas, veían sus síntomas desaparecer. A sus ojos, estos no eran milagros, sino resultados naturales de una ley eterna. La conciencia es la única realidad, y sin embargo, Neville era claro: esta ley funciona con igual fuerza para lo positivo y lo negativo. Si el hombre asume el fracaso, el abandono o la enfermedad como inevitables, los vive con igual precisión. La vida no da lo que deseas, sino lo que asumes como cierto. Así, el mundo externo se convierte en una proyección cinematográfica de un guión escrito en el interior. No te engañes, decía. Cada evento que vives es tu reflejo. Y si quieres cambiar tu vida, no mires fuera, mira dentro.
Una de las historias más dramáticas que compartía con su audiencia fue la de una mujer que deseaba con desesperación reconciliarse con su hija, de la cual estaba distanciada hacía años. Neville no le pidió que llamara a su hija, ni que escribiera una carta. Le dijo simplemente: imagina que ella ya está contigo. Siéntela, óyela, habla con ella, como si ya estuviera aquí. La mujer siguió las instrucciones. Lloró, dudó, pero perseveró. Una semana después, sin explicación aparente, la hija la llamó. La reconciliación se dio. El tiempo, el orgullo y los agravios se evaporaron como sombras bajo la luz de una nueva asunción. Para Neville, estos relatos no eran anécdotas aisladas, sino evidencia del principio universal. Asunción persistente se convierte en hecho. Lo que el individuo siente como real, lo verá tarde o temprano en su mundo físico. Y el mayor obstáculo no es el mundo, sino la mente desordenada, la imaginación pasiva que se deja arrastrar por los sentidos en lugar de comandarlos. Pero Neville también enfrentó escepticismo y desprecio. En una era dominada por el existencialismo, el psicoanálisis y la psicología conductista, sus ideas eran vistas por muchos como pseudociencia o misticismo barato. Los académicos lo ignoraban, los religiosos lo acusaban de herejía. No obstante, él nunca se desvió, nunca buscó aprobación externa. Como un Pericles de la conciencia, mantuvo su estrategia intacta: enseñar el dominio interior, cultivar el nous práctico, formar a las personas en el arte de asumir lo deseado como ya cumplido. Incluso en sus últimos años, debilitado por problemas de salud, seguía impartiendo sus charlas, escribiendo libros y cartas a sus seguidores. Murió en 1972 en Los Ángeles, con pocos honores públicos, pero con miles de discípulos silenciosos que atestiguaban que su vida había cambiado gracias a su enseñanza. Hoy, sus grabaciones se multiplican por Internet. Su voz resuena en nuevas generaciones que buscan sentido en un mundo saturado de información pero hambriento de sabiduría. La historia de Neville Goddard no es la de un santo ni la de un profeta convencional. Es la historia de un hombre que experimentó una ley universal, la validó con su vida y la enseñó con coherencia. Es la historia de un estratega de la mente que comprendió que el verdadero cambio no ocurre en el mundo externo, sino en el teatro silencioso de la conciencia. Y en un mundo tridimensional donde la mayoría reacciona, lucha o huye, Neville enseñó a observar, imaginar y asumir. Su mensaje sigue siendo un arma de transformación radical. El futuro no te ocurre, tú lo eliges, porque el reino de Dios, decía, no está en los cielos, ni en los templos, ni en los libros sagrados, está dentro de ti. En la era actual, la lógica y la razón se sientan en el trono. Las sociedades contemporáneas rinden culto al dato, al algoritmo, al número. Cualquier afirmación debe estar respaldada por estadísticas, gráficos o publicaciones científicas. Lo que no puede medirse se niega. Lo que no puede verse se ridiculiza. Lo que no se puede reproducir en laboratorio se descarta como superstición. La realidad se ha estrechado a una jaula de evidencias donde solo lo cuantificable se considera legítimo. Este es el imperio de los sentidos, el reino invisible de la materia, donde el hombre, sin saberlo, ha perdido su soberanía espiritual. Las emociones son tratadas como síntomas químicos. El amor, reducido a descargas de dopamina. El miedo, a un mecanismo ancestral de supervivencia. El deseo, a una programación biológica. Y sin embargo, en este mundo saturado de información y racionalidad, reina la confusión, la ansiedad, la depresión, el vacío existencial, el desarraigo, son epidemias modernas. En medio de tanta tecnología, el hombre no se siente más libre, sino más atrapado. A pesar de la abundancia material, no logra llenar su hambre de significado.
Vive en un constante estado de distracción, sin dirección, sin visión. La lógica le ha ofrecido respuestas, pero ha sofocado las preguntas esenciales. En este paisaje dominado por el empirismo, donde lo intangible es automáticamente sospechoso, irrumpe Neville Goddard como una anomalía estratégica. No con promesas religiosas ni con fórmulas mágicas, sino con una propuesta más subversiva: recuperar la imaginación como instrumento de poder, como facultad soberana para moldear la realidad, no como evasión, sino como diseño, no como fantasía, sino como arquitectura espiritual. Neville no se opone a la lógica, pero la coloca en su lugar, como herramienta subordinada a una visión más amplia, una visión cuatridimensional. Su propuesta es radical porque invierte el eje de la creación. Lo interno crea lo externo. Lo que asumimos como verdadero se convierte en experiencia. En este sentido, se posiciona como un Copérnico de la conciencia. Donde antes se creía que el hombre giraba alrededor de un mundo externo inamovible, él demuestra que es el mundo el que responde a la órbita interior del ser. Así como Copérnico enfrentó siglos de dogma religioso y cosmológico para desplazar a la Tierra del centro del universo, Neville desafía los dogmas modernos del materialismo para desplazar la materia del centro de la creación. Pero Neville no habla desde la teoría, sino desde la práctica. Su visión nace de la experiencia directa, como la de un estratega que ha probado en el campo lo que otros solo han leído en libros. En su enseñanza, la imaginación no es una herramienta opcional, sino una fuerza determinante, una energía que opera con o sin nuestro consentimiento, pero que, al ser dirigida con intención, tiene el poder de reescribir el destino. Este contexto en el que irrumpe Neville es crucial para comprender la magnitud de su desafío. Estamos hablando de una época mitad del siglo XX, donde la psicología dominaba con teorías conductistas, donde la espiritualidad estaba en retirada o relegada a cultos marginales, donde la economía de posguerra moldeaba al individuo como productor y consumidor, no como creador consciente. La noción de que un hombre, con solo cerrar los ojos y asumir su deseo cumplido, podía alterar el curso de los acontecimientos era no solo impopular, era herética. Y sin embargo, esta herejía contenía una lógica más profunda que cualquier estadística. Los hechos visibles siempre están precedidos por una idea, por una imagen, por una convicción. Cada edificio fue primero un plano. Cada revolución fue antes una visión compartida. Lo invisible precede a lo visible. La historia lo confirma. Lo que Neville hace es llevar esta lógica más allá, al plano íntimo y cotidiano del ser humano. Tus relaciones, tu salud, tu economía, no son efectos de factores externos, sino expresiones de tu conciencia sostenida. Vivimos en un sistema que premia la acción, pero olvida la intención. Se nos enseña a esforzarnos, a competir, a acumular, pero no a observar lo que estamos creando con nuestras suposiciones internas. Neville ataca este vacío estratégico. No basta con trabajar duro. Si tu identidad interna es de escasez, crearás escasez. Si tu concepto de ti mismo es de abandono, atraerás relaciones que confirmen esa imagen. El enemigo no está afuera, está dentro, y no puede ser derrotado por la voluntad, sino por la imaginación disciplinada. Por eso, Neville es peligroso para el orden establecido, porque empodera al individuo sin necesidad de instituciones, intermediarios ni rituales. Su mensaje no requiere templos, gurús ni dogmas. Solo requiere que el hombre recupere el control de su foco interior, que comprenda que cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada imagen cultivada en silencio, está trazando su próximo capítulo. Esta comprensión amenaza la base del sistema moderno, porque un ser humano que entiende que puede moldear su realidad desde la conciencia no es manipulable.
no necesita productos para sentirse mejor, no necesita distracciones para llenar su vacío, no vota por miedo ni compra por ansiedad, es libre, y esa libertad interna es lo que el mundo externo teme. Así, Neville se convierte en una figura de resistencia espiritual, no desde la confrontación directa, sino desde la subversión silenciosa, como un espía de otra dimensión infiltrado en el mundo de los sentidos, enseñando a los hombres a ver con los ojos cerrados. Su propuesta no es negación del mundo, sino conquista del mismo desde otro plano. Él no propone evadir la realidad, sino transformarla desde su causa raíz, la conciencia. Y en este sentido, su enseñanza no es solo espiritual, sino profundamente estratégica, porque quien domina su atención, domina su mundo. Quien controla su concepto de sí mismo, controla su futuro. Quien dirige su imaginación, dirige su destino. Es la misma lógica de un general que estudia el campo antes de la batalla, que elige sus movimientos no por impulso, sino por visión. La diferencia es que aquí, el campo de batalla es interno, y la victoria no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de vivir alineado con un deseo asumido como ya realizado. Este es el verdadero contexto en el que hay que leer a Neville Goddard, no como un autor esotérico ni como un motivador optimista, sino como un estratega del alma que nos revela el talón de Aquiles de la civilización moderna, su dependencia de los sentidos, y al mismo tiempo nos entrega el arma secreta para liberarnos, la imaginación consciente. Mientras el mundo sigue obsesionado con predecir el futuro a través de modelos, análisis y pronósticos, Neville nos recuerda que el futuro no se predice, se crea, que no somos espectadores del tiempo, sino sus arquitectos, y que cada noche, al cerrar los ojos, no estamos escapando de la realidad, sino ingresando al taller donde se forjan sus estructuras. En un mundo donde todo se reduce a algoritmos y porcentajes, Neville recupera el poder del símbolo, del arquetipo, del mito. Nos recuerda que la vida no es una fórmula, sino una historia, y que cada uno de nosotros es autor, actor y espectador de su propia obra. El guión puede ser modificado, el final puede cambiar, pero para eso hay que asumir la autoridad creativa que hemos cedido a los sentidos. Ese es el verdadero desafío: destronar la tiranía del mundo visible y restaurar el gobierno de la conciencia. Porque hasta que no entendamos que somos nosotros quienes elegimos qué parte del infinito activamos con nuestras asunciones, seguiremos creyendo que la vida nos ocurre cuando en realidad la estamos creando. En los rincones más profundos de la mente humana se libran batallas que ningún ejército puede observar, que ningún microscopio puede detectar. Allí, en ese territorio silencioso y subterráneo, nacen las decisiones, los hábitos, los fracasos y las glorias. Carl Jung llamó a ese espacio el inconsciente colectivo, una matriz arquetípica que guarda no solo las memorias personales, sino también los símbolos primordiales que moldean la conducta de civilizaciones enteras. Pero Neville Goddard, sin contradecir a Jung, fue más allá. Ese teatro de imágenes, pulsiones y mitos no es solo una zona pasiva de la mente, es el escenario donde se escribe el tiempo mismo. Para Neville, el inconsciente no es simplemente un depósito de memorias reprimidas. Es el canal directo hacia una inteligencia superior, hacia una conciencia tetradimensional que ya ha trazado todos los caminos posibles del destino humano. Allí, en ese campo invisible, cada posible futuro ya existe. La mente, al asumir uno de esos futuros como real, no lo inventa, lo selecciona. La imaginación no es entonces una evasión de la realidad. Es el selector cuántico, el timón que dirige la experiencia hacia un rumbo específico. Esta visión, tan audaz como precisa, desmantela siglos de pensamiento fragmentado.
Sigmund Freud había mostrado cómo los traumas inconscientes dirigen la conducta sin que lo sepamos. Jung profundizó revelando que más allá del trauma hay símbolos universales, mitos compartidos que guían la psique. Pero Neville transforma esta visión terapéutica en una estrategia de creación consciente. Él no se conforma con entender por qué sufrimos. Quiere mostrar cómo podemos rediseñar la narrativa desde el núcleo mismo de la mente. Imagina el fin y camina como si ya estuvieras allí. Esta frase, repetida en sus conferencias, es más que una metáfora. Es un mapa de navegación para alterar el tiempo. Friedrich Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como la fuerza primaria del hombre, ese impulso que busca afirmarse, expandirse, imponerse, pero la voluntad sin dirección se vuelve caos. Neville toma esa voluntad y la somete a un método. La encierra en un ritual mental donde el deseo ya no es una carencia, sino una certeza. El hombre ya no lucha por conseguir, asume que ya lo posee, y desde ese estado, el universo, como un espejo inteligente, responde. Lo que era un anhelo se vuelve experiencia, lo que era una fantasía se convierte en memoria. Este principio parece simple, pero es profundamente subversivo, porque si la mente puede alterar el tiempo al seleccionar un futuro deseado y asumirlo como real, entonces todas las estructuras externas, el esfuerzo, el sacrificio, la validación social, pierden su poder absoluto. La conciencia se convierte en la autoridad suprema. Este pensamiento, respaldado por tradiciones místicas y hoy por teorías cuánticas, desmonta el paradigma materialista que domina la cultura occidental desde el siglo XVII. Daniel Kahneman, premio Nobel y pionero en economía conductual, nos advirtió sobre los sesgos que nublan nuestro juicio. El sesgo del presente, del anclaje, de la confirmación, todos ellos parten de una verdad inquietante. El hombre cree que ve la realidad, pero en verdad ve lo que espera ver. Su mente no observa, proyecta. Kahneman, con datos y experimentos, mostró cómo nuestras decisiones están condicionadas por marcos mentales preexistentes. Neville, con intuición y experiencia, ofrece la solución. No intentes cambiar tu vida actuando desde el presente limitado. Salta al final deseado y vive desde allí. Este salto no es meramente mental, es emocional. El secreto no está en pensar en el deseo, sino en sentirlo como ya cumplido. Porque el lenguaje del inconsciente no es verbal, es sensorial. Si una imagen genera en ti una emoción intensa de alegría, gratitud, alivio, el inconsciente la toma como real, la graba y, al hacerlo, se activa el mecanismo de selección. Las personas, oportunidades y eventos que corresponden a esa emoción comienzan a aparecer, no como magia, sino como respuesta a una orden emitida desde el núcleo de tu ser. Esta comprensión redefine la relación entre mente y tiempo. Lo que creíamos que era una línea se revela como un campo. El pasado, el presente y el futuro no están separados, sino superpuestos. Cada elección mental activa una frecuencia específica, una línea de realidad que ya existía en potencia. No se trata de crear desde la nada, sino de acceder a lo que ya está hecho, como un lector que escoge un libro de una biblioteca infinita. Tu estado emocional es la tarjeta de acceso, tu imaginación, la llave maestra. Para Neville, esta no es una teoría abstracta, es un arte práctico. Por eso insiste en el uso de escenas específicas. No basta con decir, quiero ser rico. Hay que imaginar que estás recibiendo una felicitación, firmando un contrato, comprando algo que solo alguien rico puede comprar. Hay que sentir el cuerpo relajado, la voz del amigo que te felicita, el ambiente que rodea la escena. Esa especificidad convierte la imaginación en carne.
Y como advirtió Jung, aquello a lo que resistes persiste, pero aquello que abrazas se transforma. En este punto, la filosofía se une con la física, porque lo que Neville describe, sin usar términos técnicos, es compatible con la visión de la física cuántica. El observador afecta el resultado. En el experimento de la doble rendija, la partícula se comporta como onda o materia según la atención del observador. Esto no es poesía, es ciencia. La conciencia colapsa posibilidades en realidades. Y si esto ocurre en el plano subatómico, ¿por qué no en el plano psicológico y existencial? Neville, al hablar de la mente como creadora del tiempo, no está negando la existencia del mundo físico. Lo que afirma es que este mundo es el efecto, no la causa, que el cuerpo, las circunstancias, el trabajo, el dinero, son las últimas capas de un proceso que comienza en el silencio de la imaginación. Esta visión empodera, pero también responsabiliza, porque si tú eres el autor, ya no puedes culpar a las condiciones. Si tú has elegido, aunque sea inconscientemente, el guión de tu vida, entonces puedes reescribirlo. Aquí, el mensaje de Neville converge con la ética de Nietzsche. Para Nietzsche, el hombre superior no se define por sus logros, sino por su capacidad de crear valores nuevos, de no vivir según las normas impuestas, sino de forjar su propia tabla de valores. Neville hace esto en el plano interno, enseña al individuo a convertirse en su propio legislador mental, a no vivir según los recuerdos, sino según la visión, a no reaccionar, sino a crear. Y como todo acto de creación auténtica, esto requiere disciplina. La mente no está entrenada para imaginar lo deseado con constancia, está entrenada para preocuparse, para anticipar lo peor, para recordar fracasos. Por eso Neville insiste en la repetición, en la práctica diaria, especialmente antes de dormir, porque en el estado de somnolencia, la mente crítica se debilita y el mensaje llega sin obstáculos al inconsciente. Es allí donde se escribe el nuevo guión, y una vez sembrado, nada puede evitar que se manifieste. Esta visión, profundamente psicológica y filosófica, convierte a Neville no solo en un místico, sino en un arquitecto del destino humano. Nos recuerda que el tiempo no es un río que nos arrastra, sino un océano donde podemos elegir qué corriente tomar, que la imaginación no es un juego de niños, sino la tecnología espiritual más avanzada que poseemos, y que cada instante, cada emoción, cada imagen mental está esculpiendo el mañana. Así, el tiempo deja de ser un verdugo y se convierte en un colaborador. La mente, lejos de ser un espejo pasivo, es una fábrica de realidades, y el hombre, ese ser fragmentado por siglos de dualismo, puede por fin recuperar su unidad, pensar, sentir y vivir como si el fin ya estuviera cumplido. Porque, como repite Neville una y otra vez, no hay nada que hacer, solo algo que asumir. En lo más profundo del comportamiento humano yace un principio silencioso pero inexorable, una ley que opera más allá de la lógica, del esfuerzo o de la moralidad. El hombre no actúa por sus actos, sino por su concepto de sí mismo. Esta afirmación, que enuncia Neville Goddard con la claridad de una sentencia filosófica, revela uno de los mecanismos más poderosos y a la vez más ignorados de la naturaleza humana. Es una verdad que no necesita ser creída para operar y cuya ignorancia tiene consecuencias devastadoras. Quien no domina su imagen interna será inevitablemente dominado por las condiciones externas que esa imagen perpetúa. Durante siglos se ha inculcado en el hombre la idea de que es producto de sus circunstancias. Se le ha dicho que su entorno lo moldea, que sus decisiones están limitadas por su historia, su clase social, su genética o su educación. La psicología conductista alimentó esta visión,
Al reducir al ser humano a un organismo condicionado por estímulos, la economía lo encasilló como Homo economicus, motivado únicamente por maximizar su beneficio. La religión, en muchos casos, le enseñó que su voluntad está sometida a un destino divino inalterable. Pero Neville, como un estratega que ve lo que los demás no ven, invierte esta relación causal. No son los hechos los que configuran tu autoconcepto. Es tu autoconcepto el que elige los hechos que experimentarás. El concepto de sí mismo funciona como un imán psicológico. Atrae personas, oportunidades y eventos que confirman su contenido. El que se ve a sí mismo como víctima, sin saberlo, se rodea de verdugos. El que se siente indigno de amor, repite relaciones donde es ignorado o traicionado. El que se cree exitoso, incluso en el fracaso, encuentra caminos hacia la victoria. No hay nada sobrenatural en esto. Es simplemente que el cerebro humano, como demuestran los estudios de Daniel Kahneman y Amos Tversky, filtra la realidad a través de creencias preexistentes. Lo que no encaja con la imagen interna es descartado, reinterpretado o saboteado. La mente busca consistencia, no verdad. Aquí se revela la paradoja fatal. El hombre lucha por cambiar su vida, pero lo hace desde una identidad que se resiste a ese cambio. Quiere abundancia, pero sigue viéndose como escaso. Desea respeto, pero se siente inferior. Anhela amor, pero se considera poco valioso. Y así, la acción externa entra en conflicto con la imagen interna, produciendo frustración, ciclos repetitivos y desesperanza. La solución no está en esforzarse más, sino en asumir una nueva identidad. No es cambiar desde el exterior, sino desde la raíz, porque como enseña Neville, todo cambio verdadero es un cambio de concepto propio. Esto no significa negar la realidad visible, sino reconocer que esa realidad es un espejo tardío. Lo que hoy experimentas fue primero una idea aceptada como real, sostenida en silencio por tu atención. La vida no castiga, refleja. La vida no decide, responde. Y lo que responde es la frecuencia emocional que mantienes como dominante. Esto no es metafísica, es estrategia pura. Si quieres un nuevo resultado, no basta con desearlo. Debes habitarlo internamente como si ya fuera tuyo. Este principio maestro puede observarse en todo tipo de contextos. En la historia, los grandes líderes no fueron los que esperaron a ser coronados para actuar como tales, sino aquellos que asumieron su destino antes de que el mundo lo confirmara. Alejandro Magno fue llamado el Grande después de su muerte, pero se movía como tal desde su juventud, creyéndose hijo de Zeus. Napoleón, antes de convertirse en emperador, ya caminaba como quien lleva una corona invisible. La identidad precede al poder. El personaje interno crea el escenario externo. En el ámbito personal, las pruebas abundan. Personas que cambian de país esperando una vida nueva, solo para replicar sus viejos patrones. Emprendedores que abren negocios, pero fracasan porque internamente siguen viéndose como empleados. Hombres y mujeres que entran en nuevas relaciones con las mismas heridas de las anteriores, repitiendo el mismo guión con distintos actores. No importa cuánto cambie el entorno si no cambia la autoimagen, porque el guión que escribes en tu interior es el que dirigirás, consciente o inconscientemente, en tu mundo externo. Y sin embargo, la mayoría ignora este principio. Se identifica con sus emociones del momento, con sus fracasos pasados, con sus limitaciones presentes, olvida que toda emoción es el eco de una creencia, que todo no puedo es una suposición, no una ley, y que todo límite es autoimpuesto, aunque parezca una condición externa. Este es el gran autoengaño, confundir el espejo con el rostro, creer que el reflejo determina quién eres, cuando en realidad eres tú quien determina lo que el espejo mostrará. Neville no niega el valor de la acción, pero le asigna su justo lugar. La acción debe nacer de una identidad ya asumida,
Si actúas como pobre esperando volverte rico, atraerás más escasez. Si actúas como necesitado para atraer amor, atraerás rechazo. La acción efectiva no es la que intenta alcanzar un fin, sino la que emana de la certeza de que ese fin ya está logrado. Esta es la diferencia entre la lucha y la manifestación, entre el esfuerzo ciego y la estrategia consciente. Y aquí se conecta con la sabiduría antigua. Los maestros orientales hablaban del no hacer como el estado más efectivo del ser. No es pasividad, sino alineación. El taoísmo enseña que el sabio actúa sin forzar, porque ha comprendido que el universo fluye desde adentro hacia afuera. El Bhagavad Gita dice: abandona el fruto de la acción y actúa desde tu ser. Neville traduce este principio al lenguaje moderno. Vive desde la asunción del deseo cumplido y el mundo se ajustará a esa frecuencia. El desafío, por supuesto, es sostener esa asunción en un mundo que constantemente intenta arrastrarte de nuevo al espejo, que te recuerda tus fracasos, tus errores, tus insuficiencias. Aquí entra el entrenamiento estratégico, porque no se trata de visualizar una vez y esperar, se trata de habitar esa identidad como una disciplina mental, de pensar, sentir y actuar como si ya fueras quien deseas ser, hasta que el mundo, sin alternativa, se rinda a tu convicción. Esta práctica no es fácil. Va contra siglos de condicionamiento, contra sistemas educativos que premian la obediencia, religiones que exaltan el sacrificio y culturas que glorifican el esfuerzo sin visión, pero es el único camino hacia una libertad real. Porque mientras tu concepto de ti mismo sea reactivo formado por lo que te pasó, lo que te dijeron, lo que temes, seguirás siendo esclavo de los reflejos. En cambio, cuando tomas posesión de tu imagen interna y la eliges deliberadamente, te conviertes en el autor de tu destino. Este principio también revela una verdad incómoda. Todo lo que tienes hoy lo has asumido, consciente o no. Cada situación que vives fue una imagen aceptada, no como castigo, sino como creación. Y si tienes el valor de reconocerlo, también tendrás el poder de cambiarlo. Porque si lo asumiste una vez, puedes asumir otra cosa ahora. Y al hacerlo, iniciar una nueva secuencia de experiencias congruentes con esa nueva identidad. El mundo externo no tiene voluntad propia. Es un campo neutro que responde a la intensidad y persistencia de tu visión interna. No te pide permiso, no necesita justificaciones, solo responde, como el reflejo que sigue al gesto, como la sombra que sigue al cuerpo, como el destino que sigue al concepto de sí mismo. Por eso Neville advierte: ignorar esta ley es entregarse al caos. Comprenderla es redibujar tu destino. Porque cuando conoces esta verdad, cada pensamiento se convierte en una decisión estratégica, cada emoción en una señal, cada imagen mental en una profecía. La vida deja de ser una secuencia aleatoria y se convierte en una narrativa deliberada. Y tú, en lugar de ser un actor confundido, pasas a ser el autor soberano de tu historia. Este principio no solo transforma tu vida personal, sino tu manera de ver a los demás, porque empiezas a ver que ellos también actúan desde su autoimagen, que no son sus palabras ni sus intenciones lo que determina su conducta, sino lo que en secreto creen ser. Y esta visión te libera de juzgar, de resentir, de intentar cambiar a otros. Solo observas el guión que han asumido y eliges si quieres formar parte de él o no. Finalmente, comprender este principio es regresar a ti mismo, dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Entender que la vida no se conquista desde el esfuerzo ciego, sino desde la identidad clara. Que no hay fortuna más poderosa que un concepto elevado de sí mismo, y que no hay libertad más profunda que saber que el futuro no te ocurre, tú lo eliges. En la superficie, todo parece racional.
Nos levantamos, trabajamos, cumplimos metas, publicamos en redes, amamos o lo intentamos. Pero detrás de cada acción visible se oculta un guión silencioso que dicta nuestras elecciones con precisión milimétrica. Ese guión no está escrito en el lenguaje de la lógica, sino en el código de las asunciones internas. La mayoría no lo ve, porque está demasiado cerca de él, como un pez que no sabe que vive en agua. Pero si observas con mirada estratégica, descubrirás un patrón inflexible. El mundo no responde a lo que decimos querer, sino a lo que creemos ser. En el entorno laboral, este patrón se revela con brutal claridad. Está el profesional competente, inteligente, bien formado, pero que por dentro alberga la imagen de alguien destinado a fracasar. Cree que no es suficientemente bueno, que otros lo superan, que tarde o temprano será descubierto como un impostor. No importa cuánto se esfuerce, cuántos títulos acumule o cuánto se prepare. Su autoconcepto opera como un virus invisible que contamina sus acciones. Duda al hablar, posterga decisiones clave, evita riesgos estratégicos y cuando el fracaso llega, lo confirma, lo sabía. No entiende que el fracaso no fue causado por falta de talento, sino por la fidelidad inconsciente a una identidad de insuficiencia. Lo mismo ocurre con aquellos que temen al éxito. Han sido educados para pensar que la ambición es arrogancia, que destacar es peligroso, que más alto subes, más fuerte caes. Así, sabotean sus propios ascensos, evitan ser vistos, ceden oportunidades, justifican su mediocridad como humildad, pero en realidad están obedeciendo una asunción silenciosa: no merezco más de lo que tengo. Esta visión no es visible en el currículum, pero dicta cada decisión, porque en el trabajo, como en la vida, no avanzas hacia lo que deseas, avanzas hacia lo que crees que puedes sostener. En el terreno de las relaciones humanas, este principio se torna aún más visceral. Las personas no eligen pareja por afinidad, inteligencia o química, como quieren creer. Eligen desde su autoimagen emocional. Quien se siente indigno de amor buscará, sin saberlo, vínculos que refuercen esa indignidad. Se sentirá atraído por personas emocionalmente inaccesibles, frías, críticas o egocéntricas, y cuando sea ignorado, manipulado o abandonado, se dirá: lo sabía, nadie me ama de verdad. Pero no ve que ese destino amoroso fue un eco perfecto de su autoimagen. No soy suficiente para que me elijan. Este patrón puede volverse más sutil y perverso. Hay quienes, por ejemplo, se sienten responsables del dolor de los demás. Han asumido que su rol en la vida es ser salvadores. Entonces eligen parejas con heridas profundas, con adicciones o traumas, convencidos de que su amor podrá redimirlos. Cuando inevitablemente fracasan en esa misión, sufren, pero también se validan. Así es el amor, sacrificio y dolor. No reconocen que eligen no desde el deseo, sino desde la culpa, desde una imagen de sí mismos como rescatadores que solo merecen vínculos asimétricos, como diría Jung. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En los tiempos actuales, este patrón se ha amplificado por la influencia omnipresente de las redes sociales. Estas plataformas, diseñadas para maximizar la atención, funcionan como espejos deformantes del valor personal. El individuo, al exponerse constantemente a vidas editadas, cuerpos irreales, éxitos amplificados, comienza a compararse de forma compulsiva. Esta comparación no es inocente, genera una asunción interna: soy menos que ellos. Esta creencia, aunque silenciosa, tiene efectos devastadores: inseguridad crónica, ansiedad social, sensación de estar siempre detrás. Pero lo más trágico es que, una vez instalada esta imagen inferior, la persona comienza a actuar desde ella.
publica no por expresión, sino por validación. Se viste no por gusto, sino para competir. No busca amor, sino aprobación. Y cuanto más se expone, más se desgasta. Se convierte en un actor interpretando un personaje que odia, pero del que no puede escapar. La red social ya no es una herramienta, es un espejo adictivo que reafirma una y otra vez la mentira interior. No soy suficiente tal como soy. Este patrón también explica por qué tantas personas evitan oportunidades que podrían transformarlas. El miedo al cambio no es miedo al futuro, es fidelidad al pasado, a la identidad antigua, porque cambiar de trabajo, mudarse, iniciar una relación sana o atreverse a emprender no es solo una decisión externa, es una amenaza al autoconcepto. Y el ser humano, por naturaleza, es conservador con su identidad. Prefiere una vida conocida y miserable a una nueva e incierta. Prefiere seguir sufriendo en un patrón doloroso que renunciar a la narrativa que le da sentido, aunque ese sentido sea autodestructivo. Este fenómeno, descrito por psicólogos como Leon Festinger, bajo el concepto de disonancia cognitiva, encuentra su raíz más profunda en lo que Neville revela: la mente carnal busca validación sensorial, la mente creativa crea antes de ver, es decir, la mayoría de las personas necesitan ver para creer, necesitan pruebas, resultados, validación externa antes de aceptar un cambio interno. Pero este orden es invertido. La creencia precede a la manifestación. La imagen interna se proyecta en la pantalla de la experiencia, no al revés. La mente carnal, atrapada en la lógica de los sentidos, se desespera ante lo invisible. Solo cree en lo tangible, lo probado, lo inmediato. Por eso reacciona, compite, se compara, se deprime. Vive en el efecto, no en la causa. En cambio, la mente creativa es paciente, crea desde la convicción silenciosa. No necesita ver porque ya ha asumido. No se desespera porque sabe que el mundo físico es un reflejo tardío. No compite porque no duda de su valor. Esta mente no busca confirmar, busca manifestar. Neville lo dice sin rodeos: tu mundo es tu espejo. Si quieres saber qué estás asumiendo internamente, mira a tu alrededor. Si el entorno es caótico, tu mente lo es. Si tus relaciones son conflictivas, tu autoimagen lo permite. Si el dinero escasea, tu concepto de riqueza es pobre. El espejo no se puede cambiar rompiéndolo, se cambia cambiando el rostro que lo mira. La causa no está allá afuera, está en tu asunción más persistente. Por eso, las manifestaciones actuales del patrón son tan claras como trágicas. En la salud, la enfermedad crónica muchas veces no es solo física, sino emocional. El cuerpo grita lo que la mente calla. La persona que vive en estado constante de estrés o autoexigencia desarrolla dolencias no por azar, sino porque su imagen interna está saturada de culpa o miedo. En la economía, el patrón de no tengo suficiente no se resuelve con más ingresos, sino con un cambio de identidad. El que se ve a sí mismo como pobre, aunque gane más, encontrará la forma de perderlo. Incluso en el arte y la creatividad, este principio se cumple. El que se siente impostor, se bloquea. El que se siente inspirado, fluye. El que se ve como artista, crea. El que duda de sí, procrastina. No es la técnica lo que falta, es la imagen interna de legitimidad. En todos los campos, el patrón es el mismo. Lo que crees ser, eso confirmas con tu experiencia. Y este patrón no discrimina. Es democrático. Afecta al rico y al pobre, al famoso y al anónimo, al académico y al ignorante, porque no opera en el nivel del conocimiento, sino en el nivel de la identidad. No importa cuánta teoría tengas, si en el fondo no has cambiado tu imagen de ti mismo,
seguirás viviendo el mismo ciclo con distintos nombres. El espejo cambiará de forma, pero el reflejo será el mismo. Por eso, entender este principio no es solo un ejercicio de autoconocimiento, es una necesidad estratégica, porque quien no lo ve está condenado a repetir su historia, a fracasar por causas invisibles, a luchar en vano. En cambio, quien lo comprende empieza a observarse con otra mirada. Se pregunta no solo qué quiero, sino quién estoy siendo. Y desde ahí comienza el verdadero cambio, interno, silencioso, irreversible. Las manifestaciones actuales del patrón son el grito de advertencia de una ley olvidada. La realidad no se conquista desde fuera, sino desde la identidad asumida. La mente carnal, ciega por los sentidos, seguirá persiguiendo sombras. Pero la mente creativa, entrenada para ver antes de que aparezca, diseñará un futuro que no repita el pasado. Y esa diferencia lo es todo. La mente humana es un palacio con 1000 habitaciones, pero la mayoría vive encerrada en el sótano, creyendo que eso es todo lo que existe. Este confinamiento no es físico, ni siquiera intelectual, es psicológico. Está formado por los muros invisibles de los autoengaños. Son esas pequeñas frases, aparentemente lógicas, que repetimos en voz baja y a veces en voz alta para justificar nuestra inercia, nuestra resignación, nuestra esclavitud emocional. Son verdades falsificadas que usamos para no ver la realidad más peligrosa de todas, que tenemos el poder de cambiar y, por tanto, la responsabilidad. Uno de los errores más comunes que paraliza a millones de personas es esta frase disfrazada de humildad. No puedo imaginar lo que no veo. Parece sensata. Después de todo, ¿cómo vas a visualizar el éxito si nunca lo has vivido? ¿Cómo vas a imaginar una relación armoniosa si solo conoces el conflicto? La mente racional la valida, la cultura la aplaude, pero es una mentira, y de las más peligrosas, porque la verdad es esta. Has imaginado el fracaso muchas veces antes de vivirlo. Antes de ser rechazado, lo temiste. Antes de enfermar, lo visualizaste. Antes de quedarte sin dinero, lo anticipaste con ansiedad. La imaginación nunca ha estado inactiva, solo que ha sido entrenada para proyectar sombras, no luz. No es que no puedas imaginar lo que no ves, es que has entrenado tu mente para imaginar lo que temes. Y el resultado ha sido una vida que confirma esas suposiciones. Este no es un juicio moral, sino un diagnóstico estratégico. La imaginación es la causa silenciosa de tu destino. El segundo autoengaño es aún más sutil y destructivo. Debo esperar a que las cosas cambien. Es la trampa favorita del esclavo emocional. Postergar el movimiento hasta que las circunstancias externas lo permitan. Esperar a tener más dinero, más tiempo, más apoyo, más claridad. Este tipo de pensamiento tiene la lógica del carcelero. Parece protegerte, pero te encierra, porque el cambio verdadero nunca comienza afuera. Si esperas a que el mundo cambie para cambiar tú, ya has perdido. Ya le entregaste tu soberanía al entorno. El cambio que vale no es el que te llega, es el que tú provocas desde la mente. Neville lo dijo con precisión quirúrgica. No tienes que esperar, porque todo ya es. Solo debes asumirlo. ¿Asumir qué? La identidad que deseas habitar. La versión de ti que ya ha logrado lo que hoy te parece imposible. Esta asunción no es locura, es estrategia cuántica, porque en el plano de la conciencia, el tiempo es flexible. No se trata de esperar que el entorno confirme tu deseo, sino de actuar desde la convicción interna de que ya es real. Esta es la ley que los titanes de la historia han seguido, consciente o no. ¿Crees que Mandela esperó ser liberado para sentirse libre? ¿Crees que Tesla necesitaba ver la electricidad para creer en su potencial? Los visionarios viven desde la visión, no hacia ella. El tercer autoengaño es el más generalizado.
el más cómodo y el más paralizante. No tengo control sobre mi destino. Esta frase, repetida en variaciones infinitas, es el credo moderno del fatalismo psicológico. Nos han enseñado que somos producto del ADN, del trauma, del sistema, del karma o del azar, que hay fuerzas demasiado grandes, estructuras inamovibles, condicionamientos inquebrantables. Pero esta creencia, aunque comprensible, es la gran excusa de los esclavos del tiempo. Decir, no tengo control, es abdicar del trono, es dejar que el pasado escriba el futuro, es convertirse en espectador de una película que secretamente tú estás dirigiendo, porque, como revelan los estudios de neurociencia, el cerebro actúa en función de sus patrones dominantes. Si esos patrones cambian, cambia la química, cambia la conducta, cambia la vida, y esos patrones son modificables desde la atención, la repetición y la emoción. Exactamente las herramientas que Neville coloca en el centro de su método. El problema no es que no tengas control, es que no has aprendido a ejercerlo conscientemente. Has dejado que la mente indisciplinada, ese ejército desorganizado de pensamientos, emociones, miedos y memorias, tome el mando. Y cuando la mente no es gobernada, no crea, reacciona, salta de idea en idea como un mono atrapado. Pasa de la euforia a la ansiedad en segundos. Se emociona con un proyecto, pero lo abandona al primer obstáculo. Se ilusiona con una relación, pero la sabotea al sentirse vulnerable. No construye, sobrevive. Este tipo de mente no puede manifestar un destino, solo puede repetir ciclos. Y como advertía Robert Greene en Las leyes de la naturaleza humana, tus emociones te dominan y te desconectan de la realidad. Esa desconexión no es un accidente, es una estrategia de defensa. La mente teme asumir el poder, porque eso implicaría cambiar lo que le resulta familiar, incluso si lo familiar es doloroso. Por eso prefiere quejarse, racionalizar, explicar por qué no puede. Es más fácil sufrir con una excusa que transformar sin garantías. Y sin embargo, detrás de cada excusa se esconde un potencial no activado, porque la mente, aunque indisciplinada, no es un enemigo. Es una herramienta poderosa si sabes usarla. El problema no es la duda, sino dejar que la duda sea más fuerte que la visión. No es el miedo, sino convertir el miedo en identidad. No es el pasado, sino asumir que el pasado define el futuro. Estos errores no son fallas morales, sino hábitos mentales. Pero todo hábito puede ser roto si se detecta con claridad y se reemplaza con intención. El primer paso es la observación estratégica. Pregúntate, ¿qué historias me cuento para no cambiar? ¿Qué beneficios ocultos obtengo al mantener mi identidad actual? ¿Qué temería perder si mi vida realmente se transformara? Estas preguntas no son cómodas, pero sí liberadoras, porque revelan que el obstáculo nunca fue el entorno, sino la lealtad emocional a una imagen interna. Una imagen que puede ser sustituida, no por fantasía, sino por asunción consciente, por repetición diaria, por la decisión de vivir, no como quien espera, sino como quien ya es. Otro error común es el uso incorrecto de la imaginación. La mayoría la emplea como escape, no como herramienta. Fantasea con lo que desea, pero no lo asume como real. Imagina sin intensidad, sin continuidad, sin dirección, y luego dice, no funcionó. Pero la imaginación no falla, lo que falla es la disciplina con que se aplica. Imagina a un arquitecto que cambia cada día los planos de su edificio. ¿Qué podría construir así? Lo mismo ocurre con tu destino. Si tu imagen interna cambia cada semana, cada emoción, cada crítica externa, no puede consolidarse en experiencia. La clave está en la persistencia, en sostener una visión incluso cuando el mundo dice lo contrario, en actuar
hablar, sentir y decidir desde la identidad deseada. Esta práctica no es mágica, es estratégica, y su dificultad no es técnica, sino emocional, porque exige renunciar a la adicción del drama, del victimismo, del control. Exige morir a la versión antigua de ti. Y eso, aunque liberador, asusta. Por eso tan pocos lo hacen. Por eso tantos prefieren teorizar sobre el cambio que encarnarlo. Y así, los autoengaños persisten. Se maquillan con espiritualidad. Quizás el universo no quiere que esto pase. Con humildad falsa, quizás no lo merezco. Conciencia mal entendida, no hay evidencia de que esto funcione. Pero el resultado es el mismo: inacción, frustración, resignación. El tiempo pasa y el guión se repite, como una obra mal escrita que el actor no se atreve a reescribir, pero tú no eres ese actor, tú eres el autor. Y cada pensamiento que sostienes es una línea más en el libreto de tu destino. Cada imagen mental, una profecía en construcción. Cada emoción dominante, una orden silenciosa al universo. No puedes evitar crear, solo puedes elegir qué crear. Por eso, el mayor error no es dudar, es no asumir el mando, es dejar que el espejo te diga quién eres, en lugar de usar la imaginación para definir qué reflejo deseas ver. Porque el mundo, como decía Neville, no tiene más poder que el que tú le das. No actúa por voluntad propia, solo responde. Y si comprendes esto de verdad, no como teoría, sino como código de conducta, entonces cada excusa se disuelve, cada autoengaño pierde fuerza, y en su lugar aparece una verdad más poderosa. Tú eres la causa, tú eres el creador, y no necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Imagina por un instante que el tiempo no es una línea recta, sino un tablero de ajedrez multidimensional. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción es un movimiento que activa una línea de realidad en ese tablero. No estás atado a un destino fijo, estás navegando entre posibilidades. Pero aquí está el dilema. Si no sabes jugar estratégicamente, si tus movimientos son caóticos, reactivos, emocionales, acabarás atrapado en ciclos repetitivos. Neville Goddard nos entrega, entonces, no solo una visión revolucionaria del tiempo, sino un conjunto de tácticas para manipularlo conscientemente, no con supersticiones ni con fe ciega, sino con precisión mental y emocional. Lo que sigue son 3 armas tácticas para crear desde la conciencia tetradimensional. Táctica 1. El ritual del estado somnoliento. Este es el momento más poderoso del día. No es el amanecer. No es la meditación matutina. Es ese instante justo antes de dormir, cuando el cuerpo se relaja, los pensamientos se desvanecen y la mente consciente empieza a ceder el mando al inconsciente. Es en este umbral, cuando la razón se debilita y la imaginación toma protagonismo, que puedes sembrar una orden directa en la matriz que rige tu realidad. Neville insistía con firmeza: lo que sientes como real en el estado somnoliento se manifiesta inevitablemente. No es teoría, es tecnología espiritual. Para activarla, el procedimiento es simple, pero exigente. Acuéstate, respira profundo, libera la tensión del cuerpo y luego elige una escena que implicaría que tu deseo ya ha sido cumplido. No imagines el deseo en abstracto, no digas «quiero prosperidad». Visualiza, por ejemplo, que un amigo te felicita por tu nuevo negocio o que estás viendo el saldo bancario con satisfacción. La escena debe ser corta, vívida, emocional. No importa que sea simple, importa que te conecte con la emoción del deseo realizado. Ahora viene el elemento crucial. Siéntelo, no lo pienses, vívelo. Reproduce esa escena una y otra vez.
como si fueras un actor interior interpretando el papel principal de tu propia película. Añade una frase corta, cargada de intención, como «Gracias, ya está hecho, qué paz, qué alegría». No se trata de convencerte, se trata de asumir. Este ritual, repetido cada noche, programa al inconsciente con una imagen de realidad futura. Y el inconsciente, fiel como un servidor sin juicio, reorganiza las piezas del tablero para hacerla visible. Esta táctica es efectiva porque el estado somnoliento debilita la mente crítica, la voz interna que dice, eso no es posible, no tienes cómo lograrlo. En su lugar, permite que la imagen penetre sin resistencia. Los neurocientíficos hoy lo llaman el estado hipnagógico, en el que la actividad cerebral cambia de frecuencia y se vuelve altamente receptiva a la sugestión. Neville lo entendía sin IIS ni laboratorios. Lo entendía porque lo vivía, porque cada noche sembraba imágenes y cada día cosechaba resultados que desafiaban la lógica. Táctica 2. Condensación del fin. La mayoría fracasa en su intento de crear porque se obsesiona con el cómo. Quiere ver el camino entero antes de dar el primer paso. Esta necesidad de control es una trampa, porque la mente tridimensional no puede diseñar un camino que pertenece a la conciencia tetradimensional. Querer controlar cada paso es como decirle a una semilla cómo debe crecer. La estrategia de Neville es radicalmente distinta. Condensa el final y deja que el resto se construya solo. Condensar el final significa esto. Enfoca toda tu energía mental y emocional en el resultado final deseado. No en el proceso, no en los obstáculos, no en los detalles. Si deseas reconciliación, visualízate abrazando a esa persona, sintiendo la paz. Si deseas éxito profesional, visualízate firmando ese contrato, recibiendo el aplauso, contando la victoria. No te preguntes cómo llegaste allí. Eso es irrelevante. La conciencia tetradimensional, que opera más allá del tiempo lineal, encontrará las combinaciones necesarias para llevarte a ese punto. Esta técnica es como plantar la fruta, no la semilla. Como grabar el último capítulo de la serie antes de escribir los anteriores. Parece irracional, pero es profundamente estratégico. Porque cuando asumes el final como hecho, tu mente comienza a reorganizar tus acciones, decisiones y percepciones en función de ese resultado. Empiezas a actuar como quien ya es, no como quien espera, y esa identidad interna, como una frecuencia vibratoria, atrae los elementos externos que encajan con ella. La condensación del fin también protege del sabotaje emocional, porque no te desgastas preocupándote por los pasos intermedios, no te paralizas por no saber qué hacer mañana, solo sabes a dónde vas. Y ese conocimiento cambia tu comportamiento presente. La vida se convierte en una respuesta al final ya asumido, no en una lucha contra un presente confuso. Táctica 3. Presencia intensificada. En la práctica de Neville, el aquí y ahora no es un lugar físico, es una frecuencia mental. Es el punto donde el deseo ya se ha cumplido y tú lo vives con plena presencia. Esto parece contradictorio. ¿Cómo puedes vivir algo que aún no ha pasado? Aquí está la clave. No vives el hecho, vives el estado emocional, sensorial, psicológico de quien ya posee lo que desea. La presencia intensificada es una técnica de identidad. No se trata de visualizar una escena en particular. Se trata de moverte, respirar, hablar y decidir desde la identidad deseada. Si deseas abundancia, vive como quien ya no teme la escasez. Si deseas amor, camina como quien sabe que es profundamente amado. No necesitas simular, necesitas habitar. No imitas el comportamiento externo, sino el estado interno. Este cambio de estado transforma todo.
Cambia la forma en que respondes a los desafíos. Cambia tu lenguaje corporal. Cambia tu tono de voz, porque estás operando desde una nueva narrativa. Y esta narrativa repetida con presencia plena se convierte en tu nueva vibración dominante. El universo, como un radar inteligente, detecta esa vibración y responde con eventos, personas y oportunidades que la validan, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu punto de creación. Para entrenar esta presencia, Neville recomendaba 2 prácticas clave: la autoobservación y la corrección del diálogo interno. Observa tu mente a lo largo del día. ¿Desde qué identidad estás operando? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde la suficiencia? Cada vez que detectes un pensamiento que contradice tu deseo, cámbialo en el acto. Sustitúyelo por una frase, una imagen, una emoción que represente tu nueva identidad. Hazlo con intensidad, hazlo con decisión, hazlo hasta que tu estado interno sea inquebrantable. Aplicación estratégica combinada. Estas 3 tácticas no son ejercicios aislados, son engranajes de un sistema mayor. El ritual del estado somnoliento siembra la imagen. La condensación del fin fija el destino. La presencia intensificada lo encarna en cada instante. Usadas juntas, crean una corriente de conciencia coherente, poderosa, irresistible. Una corriente que no necesita demostrar nada, porque ya ha asumido todo. Esta práctica no es cómoda, no es positivismo superficial. Es una forma de guerra silenciosa, una guerra contra la mente reactiva, la memoria del fracaso, la sugestión social, el miedo al ridículo. Pero como toda estrategia efectiva, sus frutos son inevitables si se aplica con consistencia, porque no estás pidiendo, no estás esperando, estás dirigiendo desde el centro, desde el reino invisible que siempre ha gobernado lo visible. En última instancia, esta es la enseñanza de Neville. No hay futuro a conquistar, solo un estado que asumir. Y ese estado, una vez establecido con claridad, convicción y emoción, arrastra al universo a confirmarlo, no con magia, con ley, no con esperanza, con dominio. Avanzamos hacia el próximo bloque, donde exploraremos el espejo interior a través de un ejercicio de introspección estratégica. Las tácticas ya están sobre la mesa. Ahora viene el momento de confrontarse. En el arte de la guerra, el estratega sabio no entra al campo de batalla sin primero estudiar el terreno, las fortalezas y debilidades del enemigo y las propias limitaciones. En el arte de la transformación personal, ese terreno es la psique, el enemigo es el autoengaño y la limitación más peligrosa es la que no se reconoce. Neville Goddard entendía esto con claridad quirúrgica. Por eso, no propone simplemente imaginar. Propone auditar la mente, exponerla, interrogarla como a un espía capturado. El interrogatorio no es castigo, es táctica, porque lo que no se revela te gobiernan las sombras, y el objetivo es uno solo: descubrir la raíz de tu realidad actual y transformarla desde dentro. Imagina que estás solo, sin máscaras, sin pretextos, frente al espejo más honesto que existe, tu conciencia. Este no es un espejo físico, es un radar emocional, un sismógrafo que registra las vibraciones silenciosas que has sostenido por años. No puedes mentirle, no puedes adornarlo, solo puedes responder. Este interrogatorio no es una actividad espiritual, es una operación quirúrgica del alma. 1. ¿Cuál es tu concepto actual de ti mismo y cómo moldea tu realidad? La mayoría no se hace esta pregunta porque teme la respuesta, pero sin ella todo lo demás es superficial. Tu concepto de ti mismo no es lo que dices ser, es lo que asumes ser cuando nadie te observa. Es la imagen que emerge cuando cometes un error, cuando alguien te critica,
cuando algo no sale como esperabas. ¿Qué dices en ese momento? Soy un fracaso, nunca hago nada bien, siempre me pasa lo mismo. Esas frases no son casuales, son afirmaciones del yo, son creencias profundas que moldean tus decisiones, tu lenguaje, tus relaciones, tu éxito. Haz una pausa, escribe si es necesario. ¿Quién crees ser en lo más íntimo? El que no merece, el que siempre tiene que esforzarse más, el que está condenado a repetir lo mismo, el incomprendido, el salvador, el culpable, el invisible. Este concepto opera como una identidad energética. No importa lo que intentes hacer, si tu identidad se resiste al cambio. Como dijo Neville, tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Observa tu vida externa, tus logros, tus patrones, tus relaciones. Todo lo que ves es un espejo del yo que has sostenido por años. Cambia ese yo y todo cambia. Pero no puedes cambiar lo que no has visto. Por eso este interrogatorio es esencial, porque donde pones la luz de la conciencia, pierdes la oscuridad del hábito. 2. ¿Qué estado deseas experimentar? ¿Y por qué no estás ya actuando desde él? Todos quieren algo: paz, amor, abundancia, salud, reconocimiento. Pero pocos se atreven a asumir el estado correspondiente. Pocos viven como si eso ya fuera verdad. ¿Por qué? Porque la mente carnal exige pruebas. Porque actuar como si ya fueras feliz cuando aún sientes tristeza parece falso. Pero la verdad estratégica es esta: esperar a sentirte listo para actuar como quien deseas ser es retrasar tu transformación indefinidamente. Esta pregunta expone el núcleo del autoengaño moderno. Dices que quieres ser abundante, pero sigues actuando desde la escasez. Dudas, comparas, mendigas aprobación. Dices que quieres amor, pero sigues protegiéndote, cerrándote, desconfiando. Dices que quieres libertad, pero te aferras a la rutina que odias. Este comportamiento no es incoherencia, es lealtad al viejo yo. Pregúntate con brutal honestidad: ¿qué versión de mí me resisto a soltar? ¿Qué historia me cuento para no asumir ya el estado que deseo? Tal vez digas, cuando tenga más dinero, me sentiré seguro. Pero Neville diría, cuando te sientas seguro, el dinero vendrá, porque el estado interno es la causa, no el efecto. El ejercicio es práctico. Toma el estado que más anhela seguridad, poder, amor, y diseña una versión de ti que ya lo encarna. Cómo habla, cómo se mueve, qué decisiones toma, y luego actúa, no desde el deseo, sino desde la identidad ya asumida. No se trata de fingir, se trata de crear un puente. Y como en toda estrategia, el inicio es mental, pero la victoria se da en el mundo visible. 3. ¿Qué asunción limitante repites en silencio todos los días? Aquí el interrogatorio entra en su fase más delicada, porque no se trata de lo que dices en voz alta, se trata de lo que susurras en tu interior. Esas frases que no compartes con nadie, pero que piensas cuando te equivocas, cuando te comparas, cuando fracasas. Frases como: no soy suficiente, siempre lo arruino, nadie me ve, esto no es para mí. Esas asunciones operan como profecías silenciosas. No las eliges conscientemente, pero las repites con devoción. Y el mundo, obediente, las confirma. Identificar tu asunción limitante es como descubrir el código oculto que ha programado tu realidad. No te conformes con la superficie. Ve más profundo. ¿Qué creencia te impide recibir, confiar, mostrarte, avanzar? ¿Qué emoción se activa automáticamente cuando algo bueno se acerca? ¿Culpa, miedo, desconfianza? Esa emoción está asociada a una asunción, y esa asunción
si no se desmonta, seguirá creando la misma realidad. La táctica aquí es reemplazo consciente. No basta con identificar la creencia, debes reemplazarla por otra. No se trata de pensar positivo, sino de asumir una nueva verdad con intensidad emocional. Si antes repetías, nadie me valora, ahora repite, mi presencia es valiosa. Pero no como mantra mecánico, sino como emoción viva. Siente cómo se siente ser alguien valioso y mantén esa sensación. Esa es tu nueva frecuencia. Esa es tu nueva orden al universo. 4. ¿Has confundido la evidencia de tus sentidos con la verdad? Esta es la trampa más sofisticada. Los sentidos son poderosos. Te dicen, estás solo, no tienes dinero, no tienes opciones. Y si crees que eso es toda la verdad, has perdido, porque los sentidos solo muestran lo manifestado, no lo posible, lo visible, no lo probable, lo pasado, no lo potencial. Neville fue tajante. El mundo visible es un eco del estado interno sostenido previamente. Si miras la evidencia sensorial como verdad absoluta, estás perpetuando el ciclo, porque tu atención le da fuerza, tu emoción lo ancla, tu reacción lo reproduce. Pero si miras el mundo visible como un espejo del pasado, puedes actuar desde el futuro. Esto exige un acto de fe estratégica. Mirar una cuenta vacía y sentir gratitud por la abundancia, ver un conflicto y sentir paz, estar solo y sentir amor, no como negación, sino como anticipación, como una orden que precede a la manifestación. Como el comandante que da la señal antes de ver al ejército moverse, el ejercicio aquí es práctico. Cada vez que una situación te desanime, pregúntate, ¿esto es la verdad o es el reflejo de una vieja suposición? Y luego cambia tu respuesta emocional, no reaccionando, sino eligiendo, no desde la lógica, sino desde la visión. Así se derrota al reflejo, así se reprograma la imagen. Este interrogatorio no es fácil, pero es el único camino hacia el dominio mental, porque mientras no sepas desde qué identidad estás actuando, toda estrategia será sabotaje encubierto. Y como enseñaba Neville, lo que no asumes como cierto no puede manifestarse. Si quieres cambiar tu vida, empieza con este interrogatorio. Hazlo por escrito, hazlo en voz alta, hazlo todos los días, porque en este diálogo interno se decide tu próximo destino. Y solo tú puedes interrogar al carcelero que te impide salir y descubrir que ese carcelero eras tú. En el centro del laberinto, que es la existencia humana, existe una puerta que conduce hacia una libertad radical, una soberanía absoluta. Esa puerta no se abre con esfuerzo físico, ni con acumulación de conocimientos, ni con la aprobación de los demás. Se abre con un acto silencioso, interno, definitivo, la asunción consciente de una nueva identidad. Neville Goddard lo dejó claro como una sentencia lapidaria. Desear un estado es tenerlo. Pero lo que pocos comprenden y lo que resulta más peligroso ignorar es que este principio no es ni bueno ni malo, es neutro, y como toda ley poderosa, puede ser el cimiento de un imperio o el origen de tu ruina. Porque si deseas desde el miedo, eso es lo que tendrás. Si imaginas el fracaso con más intensidad que el éxito, ese será tu desenlace. Si repites mentalmente tu indignidad, el mundo te lo confirmará con precisión quirúrgica, no por maldad, sino por reflejo. La imaginación, como un espejo amplificado, no distingue entre lo deseado y lo temido, solo entre lo asumido y lo ignorado. Esta es la ley, no castiga, no premia, solo refleja. Y aquí yace la advertencia final. Ignorar el poder de la imaginación es como entregar tu voluntad al caos. Es dejar el timón de tu vida a la deriva, esperando que el azar te trate bien. Pero el azar no tiene conciencia. Solo obedece la frecuencia de tu estado interno.
Neville lo entendía no como un místico ingenuo, sino como un estratega del alma. Cada enseñanza suya no es una inspiración, es una herramienta. Cada frase, una instrucción para el dominio. Cada historia, una demostración de que la conciencia dirige la materia y no al revés. Como diría Robert Greene, la naturaleza humana ignorada se convierte en tu verdugo. Esto no es un proverbio espiritual, sino un principio de poder. La mente humana, cuando no se observa, cuando no se disciplina, cuando no se guía, se convierte en un enemigo interno que sabotea desde las sombras, se alía con los recuerdos dolorosos, repite las voces de la infancia, multiplica el miedo con el disfraz de la prudencia. Y así, miles de personas viven como prisioneros mentales, encadenados no por la sociedad ni por su pasado, sino por su negativa a asumir el poder que siempre ha estado disponible. Porque esa es la verdadera herejía del pensamiento de Neville. La vida no es lo que te pasa, es lo que tú decides asumir. Esto es inaceptable para el ego que prefiere culpar, que se nutre del victimismo, que encuentra identidad en el sufrimiento. Pero para el estratega mental, para el alquimista de su destino, esta es la clave para salir del laberinto. No basta con desear, no basta con visualizar, hay que asumir. Con todo el cuerpo, con todo el ser, con cada decisión, que ya eres quien deseas ser. Este acto tiene un costo, no económico, no social, un costo psicológico, porque te obliga a renunciar al viejo yo, a dejar atrás los beneficios ocultos del sufrimiento, a enfrentar el vértigo de ser libre, porque cuando ya no puedes culpar al pasado, ni a tu familia, ni a tu entorno, solo quedas tú y el espejo, y en ese reflejo verás, sin excusas, lo que realmente asumes. ¿Te atreves a mirarlo? Muchos no lo hacen. Prefieren seguir jugando el juego de siempre. Desear algo, pero asumir lo contrario. Esperar resultados nuevos, pero sentir lo mismo. Leer, estudiar, inspirarse, pero no actuar. Y entonces, repiten el mismo año disfrazado de vida nueva. Reproducen el mismo guión con distintos actores. Dicen, yo soy así, y lo convierten en profecía, pero cada vez que repites, yo soy así, estás sellando tu realidad como una cárcel, y cada palabra se convierte en un decreto. Pero otros, los pocos, los despiertos, deciden el otro camino, el camino del autor, el que asume el papel protagónico, no como quien actúa, sino como quien escribe. Porque en el fondo, esta no es una doctrina espiritual, es una declaración de soberanía. No eres una víctima del tiempo, eres su arquitecto. No eres un testigo de tu destino, eres su autor. No estás aquí para reaccionar, estás aquí para crear. Esa creación no se da en el campo de batalla externo, sino en el centro invisible de tu ser, en esa sala mental donde eliges qué versión de ti sostendrás hoy, el que teme o el que asume, el que repite o el que reinventa. Cada mañana, al despertar, vuelves a esa sala y allí, sin que nadie lo sepa, sin que el mundo lo vea aún, decides tu vibración. Esa vibración crea tu realidad, esa vibración elige tu camino. No hay magia, hay ley. Por eso Neville no fue un soñador, fue un estratega, un maestro de la conciencia, un arquitecto del alma. Nos dejó un mapa para salir del ciclo, no con rituales complicados, sino con una herramienta que todos tenemos: la imaginación dirigida. Nos enseñó que la mente no es un archivo, es un pincel, que el tiempo no es lineal, es plástico, y que la realidad no es una cárcel, es un reflejo. La pregunta final no es si puedes cambiar tu vida, eso es un hecho. La pregunta verdadera
la que te confronta, la que te despierta, es esta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de convertirte en el autor de tu destino? Ese precio no es sufrimiento, es renuncia. Renunciar a la antigua versión de ti, a la narrativa del drama, a la comodidad del victimismo, es comprometerse con una visión interna más grande que tus emociones del momento. Es sostener la frecuencia cuando nada afuera parece cambiar. Es actuar desde la certeza antes de ver el resultado. Es morir simbólicamente para renacer. Y ese renacimiento es irreversible. Porque una vez que has vivido desde el deseo cumplido, no puedes volver al estado anterior sin sentirte falso. Una vez que has saboreado la identidad poderosa, cualquier máscara anterior se vuelve insoportable. Por eso, este camino no es para todos. Es para los que ya están hartos de su reflejo. Para los que han visto el patrón repetirse y han dicho, ya basta. Para los que no buscan esperanza, sino poder. Si estás leyendo estas palabras no es casualidad, es porque una parte de ti ya ha despertado, ya sabe, ya siente, ya ha visto el reflejo del viejo yo y lo rechaza, y ahora solo queda una elección, seguir viendo o empezar a crear. Porque la realidad no es un muro, es un lienzo. La mente no es un archivo, es un campo de guerra, y tú no eres un espectador, eres el general. Haz tu movimiento, asume el estado, reescribe tu destino. La decisión final es tuya.